Ya, bueno, pues nada. Bienvenidos al curso de filosofía de segundo de bachillerato, el cual vamos a comenzar a transmitir para completar el curso de filosofía de segundo de bachillerato del año pasado para nuestros compañeros que sufrieron los efectos de la DANA. Bien, empezamos aquí la primera sesión con la primera sesión de la filosofía antigua de los cuatro bloques que se compondrá el temario: filosofía antigua, moderna, eh, antigua, medieval, moderna y contemporánea. A partir de medieval ya están ya está en el canal y en el canal también se dejará la dirección para poder adquirir los materiales del curso, que el año pasado estaban disponibles online, pero que este año ya los hemos publicado como libro de texto de segundo de bachillerato. Pues nada, sin más dilación, bienvenidos, bienvenidas todas al curso de filosofía de segundo de bachillerato y vamos a por él. Empezamos con filosofía antigua, los orígenes de la filosofía griega, el paso del mito al logos, que ya vimos realmente en otros cursos, ¿eh? Vimos el paso del mito al logos, aquellos que tuvieron filosofía conmutativa en cuarto de la ESO, y también nombramos alguna cosa en primero de bachiller. Bien, los orígenes de la filosofía griega se encuentran en la transición crucial del pensamiento mítico al pensamiento racional. O como nos dice Max Weber en su estudio de las grandes religiones monoteístas, todas las religiones han partido de una época mítica, ¿eh? Una época en la que el mundo estaba poblado de dioses y poco a poco han sufrido un desencantamiento por el cual nuestro mundo, la imagen que tenemos de nuestro mundo, cada vez se ha ido volviendo más racional, ¿no? Como nos dice Max Weber, el paso del mito al logos lo podemos entender como el inicio de ese proceso de racionalización de las imágenes de nuestro propio mundo, de la imagen que tenemos de nuestro propio mundo. Bien, este proceso por el cual abandonamos a los dioses y empezamos a racionalizar la imagen de nuestro mundo, es un proceso que empieza o se desarrolla en los siglos 8 y 7 antes de Cristo. En las culturas antiguas el mito fue la principal forma de explicar el mundo. ¿Eh? El mito no simplemente eran cuentos, como vamos a ver, sino que lo que pretendían era, mediante una narración, dar algún tipo de explicación a aquello que se desconocía. ¿Eh? No existía aún la ciencia. Entonces, pues bueno, ahí venían las tormentas con sus rayos, ¿no? Y había que explicarlo de alguna manera, ¿no? Por lo tanto, el mito no son simples cuentos, cumplen una función de darle forma al mundo, concretamente al mundo de los griegos, que es el que nosotros vamos a estudiar, ¿vale? Es decir, no tiene sentido preguntarse si los griegos, si era verdad o no era verdad que Zeus tiraba rayos. Es decir, no, no, no. Es que esas narraciones configuran el mundo de los griegos, ¿vale? El griego vive dentro de ese mundo mítico, ¿vale? Bien, los mitos eran relatos, relatos, narraciones, cuentos, ¿vale? No, daos cuenta, no utilizo las palabras de manera baladí, ¿no? No, eran narraciones, cuentos, no eran explicaciones racionales. Explicaciones racionales es lo que vendrá después. Pero en este momento son narraciones, relatos, cuentos transmitidos de generación en generación en los que se personifican las fuerzas de la naturaleza y los fenómenos inexplicables mediante dioses, héroes y criaturas sobrenaturales, ¿vale? Es decir, es un mundo en el que hay narraciones mítico-mágicas, ¿vale? Es la magia, ¿eh? lo que impera en este tipo de música. Estas narrativas ofrecían un sentido de orden frente al caos, ¿vale? ¿Qué es el caos? El caos inicial, ¿no? De hecho, así empieza la mitología griega. En el principio era el caos,
y del caos surgió el cosmos, ¿vale? Cosmos literalmente significa orden, ¿vale? Por lo tanto, estas narraciones ordenaban el mundo de los griegos, ofrecían un sentido de orden y proporcionaban respuestas a algunas preguntas fundamentales sobre la existencia, el origen del cosmos y el lugar del ser humano en él, ¿no? Démonos cuenta que estas preguntas a las cuales los mitos estaban intentando dar respuestas son preguntas fundacionales que nos seguimos haciendo a día de hoy. ¿Cuáles son los orígenes del cosmos? ¿Cuál es nuestro lugar en el mundo? ¿No? Por lo tanto, y esto va a ser característico de la filosofía, ¿no? Lo importante de la filosofía no son las respuestas, lo importante de la filosofía son las preguntas, ¿no? Las preguntas que inaugura la filosofía, porque las respuestas en cada época han sido cuestiones diferentes, ¿no? Sin embargo, lo importante de la filosofía es el preguntar, es el cuestionar, es el no quedarnos simplemente con la primera apariencia, ¿no? Sino intentar, como hicieron los griegos en su momento, llegar a la esencia, ¿vale? O por lo menos vamos a quedarnos ahora en decir llegar a algo más que lo primero que se presenta, ¿no? La característica fundamental de la filosofía es de interrogar, ¿vale? Bien. Sin embargo, estas narraciones, estas explicaciones, estas narraciones carecían de un enfoque sistemático y crítico, ¿vale? Como en todas las religiones, no hay crítica de ningún tipo, te lo tienes que creer, ¿no? O sea, si vives en el mundo griego, te has de creer tu tradición, si vives en el cristiano, te has de creer tu tradición. Esta será una de las diferencias fundamentales luego con el logos y la filosofía, ¿no? Que precisamente comienza el pensamiento crítico, ¿no? Pero ¿es verdad esto que nos está transmitiendo la tradición? ¿Es verdad? ¿Vale? La filosofía desde ese punto de vista como pensamiento crítico se encarga de abrir fisuras en ese pensamiento dogmático, ¿no? Que tenemos que creer, ¿vale? Bien, como veis, aquí hay una básica, un esquema básico de los dioses del Olimpo, ¿no? Lo que quiero que veáis simplemente es que está ahí Hestia, el hogar, Demeter, la agricultura, Hera, la familia, Zeus el rayo, Poseidón el mar, ¿vale? Ares la guerra, Hefesto el fuego, Atenea la sabiduría, ¿vale? Es decir, cada uno tiene una cualidad. No solo tiene un nombre, cada uno tiene una cualidad, ¿no? Tiene una manera de comportarse. Por lo tanto, para los griegos, no son simples cuentos, sino que les muestran de qué manera se tienen que comportar, qué cosas son más importantes y son menos importantes en la vida, si es más importante la belleza o la sabiduría. ¿Me entendéis? O sea, no son simples cuentos, Podríamos decir que si quitamos el nombre de los dioses y nos quedamos con las virtudes, casi que representan los primeros tratadores de ética, ¿vale? Ellos no tenían televisión, no tenían internet, ¿no? Es decir, tenían acceso al mundo a través de estas fábulas, a través de estos cuentos, ¿Qué era ser valiente? Ser valiente es ser como Héctor, que sale a plantarle cara a Aquiles, aunque sabe que va a morir, porque Aquiles lo va a matar, ¿vale? Pero el griego sabe lo que es ser valiente, sabe lo que es ser cobarde, ¿vale? Y de hecho, entendemos estas fábulas, seguimos entendiendo lo que pasó en la Odisea y la Ilíada, ¿no? Cuando raptan a Helena y entonces Agamenón va a recuperarla, ¿no? Las entendemos ¿por qué? Porque los griegos configuran nuestro mundo. O sea, ser valiente en nuestra cultura sigue siendo lo mismo que en el mundo griego. O lo voy a decir de otra manera, nosotros somos griegos. Por eso estudiamos la cultura griega, porque es la cultura que nos configura a nosotros como sociedad, ¿vale? Bien, el paso del mito al logos marca el surgimiento del pensamiento filosófico en la antigua Grecia. Hay un momento en el que solo las explicaciones son míticas, pero llega otro momento en el que se paran unas primeras personas y dicen, vamos a ver, independientemente de los dioses, ¿esto qué es? Pues esto es agua y el agua moja.
¿Y esto qué es? Pues esto es fuego y el fuego quema, ¿vale? Es decir, independientemente de lo que digan los dioses, el mundo de los dioses no desaparece, pero aparece otro mundo, aparece el mundo de los hechos. Vamos a estudiar los hechos. O sea, los dioses que digan lo que quieran, pero ¿esto qué es? Esto es fuego y esto quema. No, mi Dios dice que no, no, ven, pon la mano aquí y lo verás si quema o no quema, ¿vale? Independientemente de lo que te diga Dios, esto quema, ¿vale? Es decir, aparte del mundo de los dioses aparece otro mundo, aparece la esfera del mundo objetivo, ¿vale? Esto es lo importante con el paso del mito al logos, ¿eh? Aparece una manera de pensar y aparece un mundo que antes no existía, el mundo de los hechos. Y a partir de que tenemos ya este mundo, el mundo de los hechos independiente de los dioses, entonces podemos hacer teoría sobre los hechos. Es decir, puede surgir la ciencia. Antes de tener el mundo de los hechos no puede haber ciencia. Por eso el paso del mito al logos lo seguimos estudiando y es tan importante en todas las culturas, ¿vale? Porque el abandono de las narraciones mágicas es lo que permite el surgimiento del mundo de los hechos y por lo tanto el surgimiento del pensamiento filosófico y científico. ¿Ok? Bien. Logos se refiere en la antigua Grecia, la verdad es que el término logos tiene varias, etimológicamente, varias acepciones, ¿eh? Razón, pero también lenguaje, logos es el lenguaje, ¿vale? Logos se refiere a la razón, al discurso lógico y argumentativo, ¿eh? El discurso lógico y argumentativo, es decir, yo voy dando argumentos que van a llegar, que te van a llevar lógicamente a una conclusión. Es decir, no te convenzo de manera emocional, ¿eh? No te convenzo de manera dogmática porque te lo tienes que creer, no, sino que utilizo argumentos, una estructura racional, argumentos para llegar a una conclusión, ¿vale? Esto es lo importante de lo que vamos a estudiar ahora, de los presocráticos. Cuando Tales de Mileto, por ejemplo, ve a su alrededor y ve que donde hay agua hay vida y donde no hay agua es un puñetero desierto, y entonces al final Tales de Mileto llega a la conclusión de que el origen de todo tiene que ser el agua, no nos interesa si Tales de Mileto estaba en lo cierto o se equivocó, ¿vale? Pues claro que se equivocó. No, no, no. Lo interesante es que Tales de Mileto no dice, porque Zeus dice que no sé qué, porque la tradición... No, no, Tales de Mileto observa el mundo de los hechos, yo veo agua a mi alrededor y da una argumentación. Por lo tanto, el origen de todo puede ser el agua. Y entonces la expone públicamente para que otro diga, pues no, yo creo que el origen de todo, ¿me entendéis lo que quiero decir? Entras en el argumento. Mientras alguien dice, esto lo ha dicho Dios, punto. Ahí no se puede discutir. O sea, ahí se acabó la filosofía y se acabó la ciencia. Hace falta que nos apartemos de eso para decir, no, yo observo los hechos y creo que y empezamos a dar una argumentación que puede ser rebatible, ¿vale? Bien, logos, como decimos, se refiere a razón, discurso lógico y argumentativo, en contraste con lo que había antes con el mito, que es un relato tradicional basado en qué? En la fe y en la autoridad. ¿Qué es la fe? Lo que te tienes que creer por fe, ¿vale? Porque es un dogma incuestionable, ¿vale? ¿Y qué es la autoridad? La autoridad de las Sagradas Escrituras, la autoridad de quien sea, ¿no? De la tradición, de Homero, de Hesíodo, de alguien que ya lo ha escrito, ¿no? Que ha escrito la verdad. Bien, este cambio, el paso del mito al logos, que aquí lo presentamos como que ocurrió un día, ¿no? De repente pasamos del pensamiento mítico al pensamiento racional, pero no hay que pensarlo así, no es un cambio brusco, es una transición, ¿no? Que dura tantos años como que no ha acabado. O sea, seguimos teniendo gente a día de hoy que vive en un mundo mítico, ¿no? Seguimos teniendo gente aún que cree cosas, ¿no? Porque lo dice la tradición, porque lo dice su religión o por lo que sea. Por lo tanto, no es algo que un día éramos míticos y otro día racionales, ¿no? Sino que se va haciendo un proceso paulatino y yo diría incluso que inconcluso a día de hoy, ¿vale?
Es un cambio gradual y se produjo en un contexto de transformaciones sociales, políticas y económicas. ¿Cuál es el contexto en el que ocurrió esto? El auge de las ciudades-estado, las polis, por ejemplo, en este mapa podemos ver, creo que se puede ver, sí, a ver, yo estoy perdiendo la vista, me hago mayor. Aquí tenemos el oráculo de Delfos. ¿Dónde está Atenas? Yo creo que aquí está Atenas, aquí se produjo la batalla de Salamina, aquí está Esparta. Sabéis que entre Atenas y Esparta estaban siempre en guerra, ¿vale? Bueno, este es el contexto en el que se produjo el paso del mito a Logos. Quiero que veáis que este es un mapa antiguo del mar Egeo, pero quiero que veáis esta zona de aquí que estoy señalando en estos momentos con el puntero, ¿eh? Su característica es que aquí hay una miríada de islas, ¿lo veis? Hay muchísimas islas y desde una isla ves a la otra, ¿eh? O sea, desde esta ves a esta, de esta ves a esta y a esta, de esta ves a esta. Es decir, esto que se llama cabotaje, no tenían ni brújula, ¿vale? Pero como pueden ver la isla de enfrente, sí que puedo navegar hasta allí. No pueden navegar en mar abierto, pero sí mirando el próximo cabo, ¿vale? Por eso se llama cabotaje, esta técnica de navegación. Claro, esto es lo que permitió que aquí surgiera un intenso tráfico de comercio y al mismo tiempo de personas, ¿vale? Estamos viviendo en una época, ¿no? En la que en los puertos de Atenas están desembarcando barcos incluso egipcios, ¿no? Y eso hace que empiecen a ver forasteros, que tienen otras lenguas, otras costumbres, otras formas de pensar, en definitiva, otras ideas, ¿vale? Estamos en una época de gran efervescencia económica, cultural, que, como luego veremos en el próximo núcleo temático, se llamará incluso el periodo de la Ilustración, posteriormente, el periodo de la Ilustración griega, ¿no? Porque en ese momento son el centro del mundo, por lo menos el centro del mundo occidental. Yo no quiero engañar a nadie, ¿eh? De los chinos ni hablamos. ¿Eh? Los chinos son una cultura milenaria que nos llevan miles de años de ventaja, ¿eh? Que quede claro, ¿eh? Nosotros hablamos simplemente de nuestra cultura, pero en este mismo momento los chinos van mucho más avanzados que nosotros, ¿eh? Esto que quede claro, ¿eh? En mi explicación y en el instituto en general hay un eurocentrismo muy marcado, ¿vale? Nos estamos olvidando de los chinos, de los indios, ¿vale? Nos estamos olvidando de toda esa gente. Bien, en nuestra cultura, en el mundo occidental, este es el centro de efervescencia del momento, precisamente por el auge del comercio, el intercambio cultural, y eso produce la necesidad de un pensamiento más racional y pragmático. O sea, tú no puedes, tú puedes pensar, este es mi Dios y es el único Dios verdadero, tú puedes pensar eso si no has visto otro. Pero si viene un egipcio que baja de la pasarela de su barco y dice, este es mi Dios y este es el único Dios verdadero, y son dos dioses diferentes, pues está claro que o uno es falso, o el otro es falso, o los dos son falsos, pero no pueden ser los dos verdaderos al mismo tiempo, ¿vale? Es decir, el intercambio cultural da pie claramente al relativismo, ¿no? A huir del dogmatismo. No puedes imponer tus ideas. Hay otras ideas aparte de las tuyas, ¿no? Este es el momento en el cual se está produciendo este paso del mito al logos. Un pensamiento, sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. Es un pensamiento, como decimos, mucho más racional, menos dogmático, y mucho más pragmático, más encaminado hacia el diálogo y las cuestiones prácticas entre las culturas, ¿vale? Para abordar los problemas de la vida cotidiana. Bien, dentro de este contexto aparecen unos primeros sujetos que vamos a llamar los presocráticos, ¿vale? ¿Por qué los vamos a llamar presocráticos? Porque son anteriores a Sócrates.
me podríais preguntar, ¿anteriores en el tiempo, Celso? Bueno, anteriores en el tiempo la mayoría, pero hay algunos presocráticos que son posteriores a Sócrates. Entonces, ¿por qué los llamamos presocráticos y algunos son posteriores? ¿Vale? Porque con Sócrates cambió la forma de pensar, ¿vale? Entonces, hay algunos que piensan de la manera anterior a Sócrates. ¿Y cuál es esa manera anterior a Sócrates? Piensan, tienen un pensamiento físico, ¿vale? Se están preguntando por el cosmos, ¿vale? ¿Qué es esto que nos rodea? ¿Cuál es el origen de esto que nos rodea? ¿Vale? Todos estos que están haciendo un pensamiento sobre el cosmos, sobre la física, ¿vale? Todos estos van a ser presocráticos, aunque algunos sean posteriores a Sócrates, ¿vale? La mayoría son anteriores. Con Sócrates empieza a pensar en qué es la justicia, qué es la belleza, qué es la verdad. Ya no se está preguntando por el origen del mundo, sino que está empezando a preguntarse sobre cuestiones humanas. Es lo que llamaremos el giro antropológico, ¿vale? El giro hacia cuestiones humanas. Pero estos primeros presocráticos están aún en el periodo cosmológico, ¿vale? Se están preguntando en torno al cosmos, ¿vale? Por lo tanto, los presocráticos son unos sujetos, mirad, yo me quiero imaginar cómo serían los presocráticos de verdad. Tales de Mileto, Heráclito. ¿Cómo sería Heráclito? ¿Dónde vivía Heráclito? Al este del Mediterráneo, ¿no? En la Tracia. ¿Eh? Bien. ¿Cuál sería el clima de Heráclito? Como el de Elche, como el nuestro, con este calor, sudando. ¿Cuál sería el calzado de Heráclito? Sandalias. ¿Vale? Vivía en una zona como la nuestra. ¿Qué comería Heráclito? Dátiles. Dátiles, higo, queso. ¿A qué se dedicaba? Era pastor de cabras. Heráclito. ¿Y cómo se vestía? Pues seguramente con una túnica. ¿Y qué pelo llevaba? Pues el pelo largo, rizado, con barba. Yo me imagino a Heráclito sentado debajo de una higuera, a la sombra un día de calor, comiendo unos higos, rascándose las barbas por los piojos. Claro, así sería Heráclito de verdad, ¿eh? Y preguntándose, ¿qué es todo esto? Menudo flipado, ¿eh? Imaginadlo de verdad, ¿eh? Un pastor de cabras, Heráclito, que ya lo veréis, nos da una de las grandes formas de entender la realidad frente a la de Parménides, ya las veremos después, ¿vale? Pero quiero que penséis en los personajes, personas normales que de repente un día despiertan su curiosidad y empiezan a preguntarse de verdad, o sea, ¿esto qué es? ¿Qué es esto que me rodea? ¿Qué es esto? ¿Qué narices hago yo aquí? ¿Vale? Bien, estos son los presocráticos, básicamente, ¿vale? Personas curiosas que al preguntarse sobre el mundo de los hechos empiezan a hacer ciencia. Bien, los presocráticos iniciaron esta transición del paso del mito al logos al buscar explicaciones racionales. Ya no son narraciones mítico-mágicas, no, explicaciones racionales sobre qué, sobre fenómenos naturales, es decir, el mundo de los hechos, ¿vale? Independientemente de los dioses, ¿vale? Esto es lo que hacen los presocráticos, explicaciones racionales sobre el mundo de los hechos, fenómenos naturales. ¿Y qué es lo que buscan? Pues cuál es la causa, cuál es el origen, ¿vale? De los fenómenos naturales, de lo que sea, Ok. Independientemente de la mitología tradicional, es decir, independientemente de lo que hayan dicho los dioses. Empezamos con el primero, Tales de Mileto, del cual ya he hablado, aunque sea de manera somera. Tales de Mileto mira a su alrededor, imaginaos, ¿dónde vivía Tales de Mileto? ¿Cómo tenía que ser la vida de Tales de Mileto? Parecida a la de Heráclito, con sus sandalias, su toga, ¿y dónde vivía? En Santa Pola, ¿eh? Vivía en las playas de Santa Pola, en los acantilados, vale. Y entonces Tales de Mileto
está acostumbrado ¿a qué? Pues a ver peces, agua, ¿vale? Y cuando mira para atrás, donde no hay agua, ¿qué es lo que ve? Desierto. Eso es Tales de Mileto, ¿vale? Podías haber vivido tranquilamente en Santa Pola, ¿vale? Lo que pasa es que vive al otro lado del Mediterráneo. Tales de Mileto, considerado el primer filósofo, ¿qué es lo que propuso? Puesto que estamos rodeados de agua y donde hay vida hay agua y donde no hay agua no hay vida, propuso que el agua debía ser el principio fundamental de todo, ¿vale? Bien, a esta búsqueda, a la búsqueda por el primer principio, la vamos a llamar la búsqueda por el arjé, ¿vale? Por el arjé, ¿eh? Ya sé que es una palabra griega, ¿eh? De las pocas que hay que memorizar, pero una es esta. Se preguntaron por el arjé, es decir, cuál es el principio o el fundamento de qué? De la fisis. ¿Qué es la fisis? La fisis es, pues, el mundo, independientemente de los hechos, de los dioses, perdón, el mundo de los hechos, lo sometido a leyes, ¿vale? ¿Cuál es el fundamento de la fisis? Es decir, ¿de dónde ha salido todo esto que hay aquí, ¿vale? Y Tales de Mileto opina que todo esto tiene que haber salido del agua, ¿vale? El agua tiene que haber sido el inicio, el motor de toda la realidad. Bien, propuso que el agua era el principio fundamental, el arjé de todas las cosas, sugiriendo una base material y unitaria para el cosmos. Démonos cuenta, es el primer materialista, materialista, ¿eh? El principio de la realidad, ¿qué es? ¿Una cosa, materia o es una idea? En el caso de Tales de Mileto, una cosa, ¿no? El agua, ¿vale? Tales es un materialista, ¿vale? Su enfoque era revolucionario porque intentaba explicar la naturaleza, la fisis, ¿vale? El mundo de los hechos, ¿eh? Intentaba explicar la naturaleza a partir de procesos causales. No intenta explicarla a partir de los dioses, la tradición, las escrituras. No, no, no. Busca la causa de la naturaleza. Pero, Celso, pero Tales de Mileto se equivocó. El principio fundamental de la naturaleza no es el agua. Ya, no nos interesa realmente sus respuestas. Lo que nos interesa es cómo formula la pregunta. Es la primera persona que empieza a buscar las causas de la naturaleza, ¿vale? Sin recurrir a ningún tipo de explicación sobrenatural. Bien, lo que os he puesto a la derecha es la concepción que Tales tenía del mundo, ¿vale? El mundo sería algo así, claro, ellos solo conocían el Mediterráneo, ¿no? El mundo acababa prácticamente en el estrecho de Gibraltar, ¿no? A partir de ahí se abría lo que es nuestro Atlántico ahora, pues se abría un océano para ellos sin fin, ¿no? Y no podían explorar eso, ¿no? Entonces, ellos creían que la Tierra era como un disco, ¿no? Donde estaba la Tierra en el medio, ¿vale? Lo que hay alrededor del Mediterráneo, que era un mar interior, y todo lo demás rodeado por agua, ¿vale? Entonces, esa sería la concepción del universo de Tales de Mileto, que no sería, aunque lo haya puesto en este dibujo, pero no sería ni siquiera esférico, sería casi más plano, ¿vale? Más plano. Un disco de tierra rodeado por agua. Bien, este no fue el único presocrático, fue el primero, pero no el único. Otros pensadores, como Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito y Parménides, continuaron explorando diferentes principios fundamentales y conceptos como el cambio, la permanencia y el ser. Por ejemplo, Anaxímenes propuso que el principio de todo debía ser el aire, ¿vale? Este tema, como es introductorio, no me voy a detener aquí a explicar a todos estos autores en profundidad, ¿vale? Anaxímenes pensaba que el principio de todo debía ser el aire. Era materialista, como Tales de Mileto, pensaba que debía de haber
algo, un elemento que fuese el arjé de la fisis, de lo que todo surgiese, y entonces pensó que el agua era algo demasiado concreto, debía de ser algo que se pudiera convertir en cualquier cosa, y al final propuso que el aire debía ser el principio de todo, ¿no? Porque el aire todo lo envolvía, ¿vale? Para eso, ¿cómo se puede el aire convertir en todo? Bueno, pues él pensó que el aire, conforme se iba distanciando, se iba enrareciendo, ¿eh? Iba ascendiendo hasta llegar y convertirse en el fuego. Y sin embargo, el aire, conforme se iba apretando y se iba condensando, condensaban nubes, las nubes en agua, el agua caía al suelo, se convertía al final en tierra, luego en piedra y creaba lo sólido, ¿vale? Lo importante de Anaxímenes, su explicación también nos da igual, ¿no? Su respuesta. Pero es el primero que no solo busca un elemento, sino que empieza a darnos ya procesos físicos. Él habla de procesos físicos, como rarefacción y condensación, ¿vale? Acertó en algunas cosas, como la condensación de las nubes, pero en lo demás no. ¿Eh? Pero es el primero que ya empieza a hablar de procesos físicos. Bien, estos filósofos buscaban comprender el orden subyacente de todo el universo, el cosmos, mediante la observación y la razón. Démonos cuenta. Observación empírica. ¿Entendemos lo que es empírica? No lo he puesto aquí. Empiria, palabra griega que significa experiencia, ¿vale? La observación empírica es la observación a través de la experiencia de lo que nos rodea, ¿eh? E intentar dar explicaciones racionales mediante nuestra razón de esa experiencia empírica. Por eso Aristóteles posteriormente, en otro libro, en el libro Alfa de la Metafísica, cuando se refiera a los presocráticos, dirá que los presocráticos fueron los primeros físicos, ¿vale? Porque intentaron dar una explicación racional a la empiria, ¿vale? A lo que observaban empíricamente, en lugar de confiar en las narrativas míticas. Bien, este cambio de perspectiva dio lugar a una forma de pensamiento crítico que sentó las bases de la filosofía occidental. ¿eh? Eh, yo sé que en estos momentos vosotros utilizáis la palabra crítica como un ataque, ¿no? Tal persona criticaba a otra persona, ¿no? O sea, hacer una crítica de alguien es hablar mal de la otra persona. Sin embargo, en filosofía, hacer una crítica se refiere a llevar a cabo una reflexión, una autorreflexión. Por lo tanto, por ejemplo, la razón puede hacer una crítica de sí misma, nos dirá Kant, ¿no? La razón puede llevar a cabo su propia crítica para ver cómo funciona, ¿vale? Bien, este cambio de perspectiva dio lugar a un pensamiento crítico, un pensamiento que no acepta la tradición, que no acepta la autoridad, sino que somete a juicio sus propias teorías, ¿vale? Bien, esto sentó la base de la filosofía occidental. La búsqueda del logos significaba un esfuerzo por comprender el mundo de manera coherente, sistemática y argumentada. Y repito, no nos interesa tanto sus respuestas, sino lo que intentaron. Toda esta gente intentó dar un sistema coherente mediante argumentos de lo que era el mundo. Estaban inaugurando la ciencia. Así, la filosofía griega nació como un intento de superar las limitaciones del mito y desarrollar así una comprensión mediante la razón de todo el universo, que permitiera al ser humano conocer y cuestionar la realidad desde la razón y no desde la tradición o la autoridad divina, como ya hemos dicho. Bien, pues con esto de un bizcocho terminamos esta parte introductoria.